cerebro es un órgano increíble. Ha sido descrito como la estructura más compleja del universo. Cerca de 86.000 millones de neuronas conectadas entre sí por billones de contactos sinápticos con sofisticados mecanismos de regulación y respuesta, encargadas de las funciones fundamentales para nuestra supervivencia como individuos y como especie. Todo ello hace que la comprensión del sistema nervioso sea una de las fronteras del conocimiento más importantes para la humanidad. Gran parte de los aspectos clave que nos definen como seres humanos residen en el cerebro. La capacidad de hablar y de amar, el poder para transmitir nuestras historias y conocimientos a la generación posterior, la destreza para fabricar herramientas y artilugios, desde hachas de piedra a naves espaciales, la capacidad de planificar, bailar, cantar, la literatura, la pintura, la ciencia y la tecnología, todo surge del cerebro humano. En la actualidad, el estudio del cerebro presenta un auge espectacular y la neurociencia cuenta con unos medios de una variedad y de un potencial como no había dispuesto nunca. Podemos plantearnos algunos objetivos o sueños, algunos de ellos referidos al mundo escolar: tratamiento de la dislexia, la hiperactividad, la dificultad para el aprendizaje, el autismo. Todo está codificado en nuestras redes neuronales. Tú eres tu cerebro, ni más ni menos. El desarrollo del cerebro humano es impresionante. Empieza como una placa de células en el embrión que se pliega para formar el surco neural y que se cierra para formar el tubo neural. Al principio, este tubo está abierto por los dos extremos, pero luego las dos aberturas o neuroporos se cierran. A partir de ese punto, las células se multiplican y se van diferenciando en neuronas y en células gliales. El tubo va creciendo, ensanchándose en diferentes vesículas y plegándose. Ayudadas por estas células gliales, las neuronas migran hasta alcanzar su emplazamiento definitivo. El número de neuronas producidas es muy superior al necesario. Se calcula que un niño de 2 años tiene unos 200.000 millones de neuronas, casi el triple que un adulto. Otro descubrimiento importante es que esa neurogénesis se va a mantener muy reducida a lo largo de toda la vida. De estos primeros años hay algunas informaciones que son muy interesantes para el aula. El cerebro es enormemente plástico, es capaz de modificar sus conexiones, de sumar nuevas neuronas, de añadir y eliminar sinapsis, de cambiar la expresión de sus genes. Sería parecido a un avión que se reconstruyera en pleno vuelo. La plasticidad neuronal es la base del aprendizaje. Segundo mensaje: el 60% de las calorías que un niño de 1 a 2 años ingiere van a construir su cerebro. Por tanto, un niño sin una alimentación adecuada puede tener problemas serios de desarrollo del sistema nervioso y de aprendizaje. Tercero, nuestro cerebro responde a los estímulos. Un ambiente rico, con lecturas, imágenes, juegos, conversaciones, paseos, aumenta enormemente el número de conexiones cerebrales. Cuarto, igual que nuestro cerebro necesita nutrientes, necesita cariño. Un niño que no reciba un mínimo de interacciones, contacto físico, caricias, palabras amables, sonrisas, puede sufrir un déficit que arrastrará de por vida. Las funciones ejecutivas reciben ese nombre porque serían como los ejecutivos de las empresas, los que toman decisiones para el cuerpo común. Entre ellas está la memoria de trabajo, la que nos permite recordar el paso anterior o el objetivo de una tarea. El control inhibitorio, que hace que regulemos los impulsos en función de la situación y las personas presentes. Y el cambio flexible de la atención, que nos permite saltar de una tarea a otra, terminando bien cada una de ellas. Las funciones ejecutivas son clave para coordinar los múltiples estímulos y fuentes de información que se producen en el aula. El desarrollo normal y el entrenamiento de las funciones ejecutivas es imprescindible para la adaptación a la escuela y el inicio de la vida escolar. Algunos de los requisitos de este proceso son tener en cuenta la información y trabajar con ella repetidamente durante cortos periodos de tiempo. Inhibir las respuestas impulsivas o incorrectas en favor de respuestas menos dominantes y correctas. Ser capaz de ver las cosas desde múltiples perspectivas y cambiar de manera flexible entre ellas. Empezar el aprendizaje de buenos hábitos y manejar la emoción y la atención a fin de mantener un nivel adecuado de excitación e interés. La importancia de trabajar las funciones ejecutivas es que esta dedicación predice los resultados educativos por encima de las medidas de inteligencia o de habilidad previa.
Estudios científicos han visto que el entrenamiento de las funciones ejecutivas va unido a un buen desarrollo de las matemáticas y en menor medida de la lectura. Las funciones ejecutivas tienen una serie de fases que son la anticipación, el establecimiento de objetivos, la planificación, la elección de una acción, el autocontrol, la memorización y la retroalimentación. El entrenamiento de las funciones ejecutivas se basa en la práctica repetida de tareas en cada una de estas fases. Esa práctica redunda en mayor flexibilidad en la resolución de problemas en matemáticas, mejor manejo de la fonología y mayor comprensión de pasajes en la lectura. Veamos algunos ejemplos de ejercicio de las funciones ejecutivas. Primera posibilidad: planificar una actividad y sus distintos apartados. Puede ser, por ejemplo, planificar su cumpleaños, ver en cuántos pasos lo consiguen dividir, organizar las tareas por su importancia. Segunda, dedicar tiempos determinados a tareas determinadas. Puede ser, por ejemplo, dividir el recreo. ¿Cuánto tiempo quieren dedicar a cada juego? Permite aprender a estimar el tiempo que va a llevar una tarea determinada. Otra opción es hacer una mochila para ir a casa de los abuelos. ¿Cuántas cosas quiero llevar y cuántas me caben en la mochila? Tercera, aprende algo nuevo y explica cómo se hace a los demás. Puede ser preguntar en casa la receta para hacer un plato favorito o las ciudades o calles por las que se pasan en un viaje. El niño debe repetir en alto las instrucciones y los demás deben seguir el proceso. Cuarta, juega un deporte competitivo. La actividad física mejora la salud física y el rendimiento cognitivo. En el deporte practicamos una atención focalizada, tomamos decisiones, trabajamos en equipo y anticipamos distintos escenarios posibles. Quinta, construye un diccionario de emociones. Puedes hacerlo con palabras, haciendo una lista de términos que expresen una emoción. También puedes jugar a reconocer emociones en fotografías o en emoticonos. Otra opción es que cada niño tenga que poner la cara de una emoción sin decir cuál es y los demás tengan que adivinarlo. Sexta, haz listas. Servicios de cirugía de todo el mundo han conseguido reducir el número de muertes ligadas a errores con la herramienta más barata, una lista. Pueden hacer lista de lo que han hecho un día del fin de semana, de lo que han comprado en el supermercado, de sus juguetes favoritos, de la gente a la que quieren. Séptima, aprovecha la música. La música tiene un efecto positivo en las funciones ejecutivas. Bailar, cantar, dar palmas o tocar un instrumento tienen efectos positivos sobre el cerebro. Octava, pon retos al cerebro. Al cerebro le encantan las preguntas, los juegos de memoria, las adivinanzas, los crucigramas, las sopas de letras, identificar lo que otro piensa. Por último, es importante recordar que aunque la corteza prefrontal, el centro clave en las funciones ejecutivas, se desarrolla rápidamente en la infancia temprana, su maduración no termina antes de los 20 o incluso los 25 años. Por tanto, si trabajamos con niños o adolescentes, debemos entender que su control de impulsos o su manejo de las emociones, por ejemplo, es deficiente simplemente porque las redes neuronales encargadas de llevar a cabo esta tarea no están terminadas. Trabajar las funciones ejecutivas les prepara para un buen futuro.